la samba más samba me vendrá a buscar. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa de hoy. Empezamos a transcurrir esquina al campo y continuamos con la emisión de la entrevista realizada a Hugo Gasiolis en Madariaga, que nos ha estado contando parte del viaje que realizó entre 1993 y 1996 a los Estados Unidos. Vamos a compartir la última parte de la entrevista, el último tramo de este largo recorrido cuando ya estaba pasando Centroamérica e ingresando a la parte final del viaje. Llegamos a Panamá, estaba la marea baja, así que los cargaron con unas redes a los caballos, los tuvieron que subirlos de a uno. Ahí hicimos una especie de cuarentena, que no hacía falta la cuarentena en sí por un tema de enfermedades, sino fue más que nada para poderlos recuperar un poco los caballos. Se aprovechó para que los caballos descansaran y se le dio un poco de alimento y un fardo con más nutrientes para ponerlos un poquito más a punto. Y empezar a hacer nuevamente, a ver la ruta que hacíamos. Había un argentino que estaba en un aras que era en el norte de Panamá, un veterinario argentino, y bueno, él nos invita a que fuéramos a parar para recuperar los caballos también ahí. Fuimos y estuvimos como un mes. Oscar Calvete se llama el veterinario este. Estuvimos ahí en ese aras que tenía mucha sangre de caballos argentinos y él, bueno, conocía mucho de caballos, donde recuperamos, ¿no? Con buenas pasturas, en la altura generalmente tenés buenos pastos. Y el clima más apropiado, ¿no? Los caballos siempre, en general, siempre estuvieron bien, sufrieron un poquito más en la altura por la falta de comida que hubo y en estas partes del Darién, de Panamá y Colombia. Ese cruce fue más bravo. Por ahí se habían descarnado un poco, pero en general siempre estuvieron bien. Entre una cosa y la otra nos llevó 3 meses cruzar Panamá. Cuando vamos llegando a Costa Rica, hay un paso antes que se llama, le llaman el paso de la muerte. Es bastante, un clima muy caliente y cuando subís ahí arriba estás bajo cero, ¿no? Eso lo hicimos en 3 días, esa subida, 2 días y 1 para bajar. Era duro. Ya bajás hacia Costa Rica, hasta a San José de Costa Rica, desde la ciudad de Camargo. Nos fue a recibir un grupo de gente que montados a caballo que nos acompañaron a bajar al otro día. Ese grupo de gente eran muy aficionados a los caballos, a hacer cabalgatas. Y bueno, estos nos acompañan y nos brindan lugar para quedarnos. Nos brindan un almuerzo, nos dicen a ver cuáles eran los problemas que teníamos. Y ahí le digo que el principal problema que estábamos teniendo en ese momento era que el turco se había casado en Ecuador, iba a ser papá y no había dinero para que él volviera. Nos dicen si teníamos el pasaporte, si Héctor tenía el pasaporte encima. Le dije que sí. Bueno, paró en una agencia de viaje y dice, bueno, vos, Hugo, te vas a quedar en este lugar donde estuviste ahora de fiesta, y Héctor se va mañana en el avión, para prestarme el pasaporte. Dijo, fue y le compró un pasaje. Entre todos te ayudamos para que te vayas. Él estuvo 3 meses en Ecuador, yo me quedé ahí en Costa Rica con este grupo de gente, con los caballos. Ya cuando volvió Héctor a Costa Rica, para él ya el viaje también tenía otro sentido. Si bien Centroamérica, Nicaragua, Honduras, El Salvador son lugares bastante ya complicados socialmente y políticamente, el paso por esos países fue mucho más rápido, ¿no? Guatemala fue un país bastante difícil también, políticamente y socialmente, mucho problema con la delincuencia, así que hubo algunos percances, fue difícil, pero bueno, lo pasamos bastante rápido. Hubo una parte que la policía no nos dejó cruzarlo caminando, que nos subieron en un camión y nos llevaron ellos acompañándonos, armados. Pasamos ese coso y después fuimos caminando, después pasó lo mismo, porque más adelante se agarraron a los tiros, así que era lo mismo.
ya no estaban ellos, igual se agarraron al tiro. Todas esas fronteras que vos vas llegando hacia el norte de Estados Unidos son filtros para los sudamericanos que quieren ir hacia Estados Unidos. Entonces son fronteras muy calientes, ¿no? Hay mucha delincuencia, mucha gente desde Perú, Ecuador, que se van yendo para arriba, se quedan sin plata y quedan ahí. Bueno, son otros que no los dejan, no tienen los papeles, entonces se quedan varados. Y, bueno, son complicadas, ¿no? Nos costó bastante pasar, porque también nos pedían papeles y nos pedían esto y teníamos los papeles, pero siempre estaban buscando algo más. Estuvimos varios días en ese lugar, después pasamos para México. Vamos ahora a compartir la primera pausa en el programa y enseguida retornamos. Estamos escuchando a Hugo Gascioli en Madariaga, en su platería, donde recuerda el viaje realizado a caballo a Estados Unidos. Cabaña Don Federico ofrece toros limusín de pedigree puros controlados y Limflex, ejemplares adaptados a campo que transmiten la excelencia de conversión alimenticia. Venta de semen para rodeos de producción de carne de estos reproductores ganadores en importantes exposiciones. Contacto a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico. Informes en Ruta 2, kilómetro 176,5. Limusín, la máxima expresión carnicera de la ganadería. Castelli Gas. Tenga la comodidad de la ciudad en el campo. Gas a granel. Puede conseguirlo consultando a castelligas@cueca.com.ar o al teléfono 02245 480435. Gas a granel, otro servicio de la Cooperativa de Usuarios de Electricidad de Castelli. La Constructora, movimiento de suelo y caminos, pavimentos, bases y estructuras de hormigón, pavimentos articulados, pisos de hormigón y alisados con endurecedor, tambos completos y corrales, galpones modulados y a medida, desagües pluviales y alcantarillados. Brindamos servicios de alquiler de motoniveladora, retroexcavadora, pala y grúa. Avellaneda 372, Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers. Ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. Ferretería Churrinche ofrece un amplio stock en estufas a gas, salamandras y planchetas. También contamos con electrificadores rurales, hilos, varillas plásticas y de acero, comederos para hacienda e indumentaria de trabajo. Ferretería Churrinche, Alvear y 25 de Mayo en Castelli. Yo creo que es importante las decisiones que uno toma con respecto a lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Y esto fue un compromiso que a veces se fue haciendo ya medio ingobernable, porque se fue demasiado grande. Con cada puerta que yo golpeaba pidiéndole un poco de agua para los caballos y pasto para los caballos y un lugar nomás para dormir nosotros, que fuera debajo de un techo, en un alero o en el monte mismo. Por eso para mí era imposible tomar esa decisión de no continuar. O sea, que le pasara lo que pasaba, yo tenía que seguir. Por eso también cuidábamos tanto a los caballos. La idea era siempre que los caballos estuvieran bien y que estuvieran en las mismas condiciones que nosotros. México, por ahí yo tenía otra expectativa de México. Lo pasé rápido y por ahí también mi necesidad de terminar el viaje no era la misma que de mi compañero de viaje, de Héctor. Para mí esto era un viaje que lo iba a hacer una sola vez en la vida, ¿no? Que yo pensaba que lo iba a hacer una sola vez en la vida y también lo quería disfrutar, ¿no? Como lo había venido disfrutando hasta
hasta entonces. No lo disfruté tanto a México porque aparte, bueno, pasás por lugares también, ya venís pasando muchos problemas. En México he ido a pedir agua a algún lugar y por ahí teniendo la bomba ahí me mandaron a tomar agua del río. Y el río hacía espuma de tan contaminado que estaba, marrón y lleno de espuma. Pero por miedo la gente te dice que no. Porque cuando estábamos nosotros estaba el tema en el sur de México, estaba la guerrilla con el comandante Mario. Entonces la gente también tiene miedo. En México hay muchos problemas con las drogas, con la delincuencia. Después de 2 meses y pico llegamos ya a la frontera con Estados Unidos. La primera frontera que nos habían dicho en la embajada de Estados Unidos que no había problema, nos dicen que esa frontera no estaba permitido el paso con animales, así que bueno, ahí nos embarcamos en un tráiler y nos llevaron hasta a 80 kilómetros, que era el otro paso. Ahí también ahí hacemos se hacen todos los análisis para el paso, hay un lugar de cuarentena. Se le llama cuarentena, en realidad te sacan el sangrado y si está todo bien pasas nomás enseguida. Y nos encontramos de que 2 caballos, y justo los 2 de Héctor estaban enfermos. Yo tengo que esperar 15 días más para volver a hacer otro sangrado en un lugar horrible, en el medio del desierto. Durante el día hacía un calor terrible, de noche, con unas condiciones no muy buenas. Había un caballo de un circo, me acuerdo, que tenía que hacer la cuarentena también. Se murió, por un cólico, un caballo precioso era. Estuvimos, me acuerdo, toda la noche sin dormir, nos turnábamos con el cuidador para caminarlo, para que no se echara el caballo, y se le terminó muriendo a las 5 de la mañana. Se hizo nuevamente el análisis del caballo mío y vinieron los análisis y pudimos pasar la frontera. Bueno, yo sigo viaje, ahí mismo en la frontera, del otro lado de Estados Unidos, ya una persona le ofrece caballos a Héctor para que continúe y ya él decide no continuar. Él ya se vuelve para Puebla con los caballos, con los otros 2 caballos, que con un tratamiento no había que matarlos, ¿no? Los caballos tenían piroplasmosis, que es una enfermedad que lo transmite la garrapata. Acá en el norte de Argentina hay bastante. Ya ahí quedó solo. Normalmente íbamos con un solo carguero, ¿no? Íbamos cada uno montado en un caballo y siempre un caballo en la marcha quedaba con el lomo libre. Decidí dejar todas las herramientas para herrar. El turco había aprendido a herrar bastante bien. Ahí en Castelli nos herraron unos hermanos que son conocidos, no me acuerdo el apellido. Ellos nos herraron muy bien los caballos. Martín Arosa. Sí, bueno, el turco aprendió a herrar muy bien. De ahí dejamos las herramientas para alivianar también, y en Estados Unidos tenés herrero en todos lados. Empiezo a marchar solo, hacía por ahí, sin darme cuenta, en lugares que hacía 40, 50 kilómetros por día. Hacía más kilómetros que lo que hacíamos juntos. Pero donde llegaba a alguna ciudad y me podía quedar más tiempo, me quedaba. Casi sin saber hablar inglés, solo, en un país desconocido y a caballo, las experiencias y las anécdotas no tardaron en sucederse. Algunas risueñas, como la que cuenta en este documental realizado hace ya algunos años. Creo que fue al 4.º día que estaba caminando en el sur de Texas, en Estados Unidos. Me encuentro con la primera autopista, pero la primera desviatoria de autopista. Aparte los puentes que habían eran impresionantes, y yo a caballo no entendía nada con el inglés, todo en inglés, y yo cero. Un gringo me había comentado de que el puente que tenía que atravesar era muy largo para cruzar un río, pero que no había problema, que él lo cruzaba caminando el río, le daba el agua al pecho. Desencillé, dejé más o menos ahí las cositas en su lugar, y había como una rampita para bajar al río, y yo me veo en calzoncillito y sombrero, y encaro para el río y quedó flotando el sombrero. Era hondísimo, ¿no? Y para esto la noche justo era un fin de semana.
Debajo del puente había medio como un lugar para pasar el fin de semana, todo bien césped, bien cortadito, y había una calle donde hacían picada. Me quedo dormido y por ahí, en una de esas me sentí una sensación extraña, ¿no? Me despierto y era un pero me hablaban, pero no entendía qué pasaba. Me hablaban por los altoparlantes, esto de la policía, y luces, iluminado por todos lados, parecía una película. Todo lleno de luces por todos lados, gente, policías apuntándome con itacas, con todo tipo de armas, pero habría como 4 o 5 patrulleros, no sé cuántos policías. Y yo no entendía nada que pasaba. ¿Y qué hacía? Porque no podían entender. Yo con 2 caballos, durmiendo en una hamaca paraguaya, con unas cosas ahí que no entendían qué era lo que pasaba. Y yo tampoco. Yo que del susto terminé hablando inglés, sin saber nada. Hasta que les pude explicar más o menos, y alguno que medio enganchaba un poquito el castellano, les expliqué qué era lo que estaba haciendo y se mataban de la risa, y ya no podían creer. Un auto me pasó muy cerca y el caballo le pegó una patada en la puerta. Y yo decía, digo, bueno, me fijé primero el caballo a ver qué le había pasado, ¿viste? Nada, ¿qué? Si le había pegado con la herradura, ¿viste? Y yo decía, que este gringo no. Y el gringo siguió asustado. Se me vino el humo. Pero claro, se vino el humo preocupado si él no lo había lastimado el caballo. Y yo, preocupado, cómo le iba a pagar el arreglo al caballo, porque el bollo que le había puesto era terrible. Y me dice otro que estaba ahí, que entendía un poco castellano, me dice, pero ¿tiene seguro? Seguro voy preso, le digo, con esta que no sabe el bollo cómo había quedado. Yo llegué montado a caballo hasta Washington. No llegué a Nueva York, fue simbólico lo de llegar a Nueva York. Los norteamericanos no tienen problemas la policía, ellos cortan un puente para que vos pases, pero el problema lo tenés vos después, porque cortaron ese puente para que vos puedas pasar. Y hay puentes, qué sé yo, que son larguísimos. Vos en un auto no te das cuenta, pero a pie o arriba de un caballo son largos. Esos puentes vos tenés 1 kilómetro antes del puente que ya tenés los guardrails altos que no podés. Y la parte del puente capaz que son 5 o 6 kilómetros que vos podés ir al trote, a lo sumo arriba de un puente, con todo lo que significa. O sea que vos cortabas el tránsito, hacías cortar el tránsito para que vos pasaras y estabas causándole un montón de problemas a toda la gente que venía tras tuyo. O sea que bueno, debido a todo a ese tema, llego montado hasta Washington. Una nueva pausa y ya volvemos, es la última en el programa antes de arribar al capítulo final. Castelli Gas. Tenga la comodidad de la ciudad en el campo. Gas a granel. Puede conseguirlo consultando a castelligas@cueca.com.ar o al teléfono 02245 480435. Gas a granel. Otro servicio de la Cooperativa de Usuarios de Electricidad de Castelli. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Ventas en el mercado de haciendas de Liniers, ventas directas, remates ferias, remates especiales. Por informes, dirigirse a su representante en Castelli, Guillermo Aristizábal. Sáenz Valiente Bullrich y compañía. Toda una garantía en negocios agropecuarios. La Constructora, proyecto y dirección de obras, construcción de viviendas unifamiliares y multifamiliares, locales comerciales y edificios de PH. Todas las opciones de inversión en terrenos, lotes y departamentos. Hormigón elaborado, planta elaboradora en Parque Industrial Lezama. Avellaneda 372, Castelli. Ingeniero agrónomo Claudio Duarte, asesoramiento y asistencia técnica en cultivos, maíz, girasol, soja y trigo. Venta y asesoramiento de pasturas, semillas Penman, formulación y nutrición animal. Análisis de suelo, poder germinativo. Contactos en Libres del Sur 274, Lezama.
Cabaña Don Federico ofrece vaquillonas limusín de pedigree puras, controladas y Limflex. Contactos a los teléfonos en pantalla o al Facebook Don Federico e informes en la propia cabaña en Castelli en Ruta 2, kilómetro 176,5. Cabaña Don Federico, limusín, la raza mejorada por excelencia. Pero me falta una parte. En Ecuador conocimos, en ese hostal que habíamos estado, a Javier Esquerra, que nos acompaña a un tramo montado en uno de los caballos en Ecuador. Javier conoció a una chica argentina, se fue para España con la chica argentina y se termina casando con ella. Había tenido familia y cuando él se entera que yo estoy viajando solo en Estados Unidos, manda a su mujer con su hija recién nacida para Argentina y se va a encontrarme a mí en el camino en Estados Unidos. Justo eran las Olimpiadas, estaban terminando las Olimpiadas en Atlanta y nos encontramos con él en Atlanta. Él compra un caballo, conseguimos una montura, bueno, y ahí con el caballo, con un caballito, metiéndole duro todos los días a ese caballo, caminó a la par y recorrimos, y no sé cuántos, la verdad que no sé, pero desde Atlanta hasta Washington, qué sé yo, habrá 1000 kilómetros. Y bueno, ya después ya llegamos a Washington y ahí se arregla que simbólicamente llegamos a Nueva York. Y ahí hago ya Javier no quiso, ya dice, bueno, yo te acompañé, dice, yo no vine por ni gloria ni nada, dice, no era acompañarte en tu sueño. Pero él se quedó conmigo, bueno, se volvió unos días, vendió el caballo, compró el pasaje para Argentina, que estaba su mujer acá. Y allá en Nueva York llega en avión, llegó el turco con Barbieri, que era el dueño de los caballos, para acompañar, bueno, entraba ahí le di el caballo que yo más monté, que salí de acá de Madariaga, que le presté ese caballo. Y llegás allá y... Sinceramente fue ver terminar un sueño, pero no fue algo, no me sentí feliz por haber terminado eso. Es como que se me terminaba una forma de vida, me sentí bien también viajando de esa manera, ¿no? Usando solamente las cosas básicas. Cuando fui no había celulares, eso es algo impensado hoy. Recién estaban saliendo y eran grandes empresarios los que tenían los celulares, ni siquiera en las embajadas. ¿Cuánto tiempo y cuántos kilómetros son los recorridos, más o menos? Mirá, 3 años y medio son los que yo tardé. Yo salí y yo llegué el 9, llegué simbólicamente el 10 de noviembre a Nueva York, después fue toda una odisea para volver con los caballos, ¿no? Y llegué a Madariaga el 10 de diciembre, creo. Recuerdo porque estuve presente aquí para una fiesta del gaucho. Una fiesta del gaucho, sí. O el 6 de diciembre, no me recuerdo. Sí. ¿Pasaste con los caballos? Pasé con los caballos, no con los caballos con un caballo que me prestaron, no, porque después no lo vi más los caballos, yo se los devolví a Barbieri y no los vi más. Te iba a preguntar, justamente era la pregunta siguiente, ¿qué fue de la vida de los caballos, de los tuyos y de los de Héctor? De los que Héctor dejó en México, no sé, Héctor los dejó y los regaló Héctor con Barbieri, los regalaron a una gente allá. Y después los otros caballos, los 2 que yo le devolví a Barbieri, viene este amigo para filmar, quería hacer un documental, le pide permiso para filmar los caballos y para, bueno, si podía, para que yo ensillara los caballos, que yo no le dio permiso, así que no tuve permiso para ver los caballos. Sí, no tenés noticias si todavía están con vida o no. No, tuve noticias y los caballos se murieron. Uno lo mató un rayo y el otro se ha muerto. Podrían haber estado bien cuidados, podrían haber estado con vida todavía. Tampoco uno tiene... Sí, son muchos años. No, pero tampoco uno tiene el libro donde decía este vive tanto tiempo y este otro y hubiese estado mejor. Posiblemente podría haber estado. Creo que estuvieron bien cuidados, no sé, yo no sé porque no los vi más. Tendrían a esta altura 30 y pico de años. Yo cuando me fui tenían entre 4 y 5 años. Y volvieron con 7 u 8. Sí, pero hay caballos que han durado muchos años. Bueno, aparte esos caballos, en ese tiempo
no lo pasaron mal, más allá de que por ahí la falta de ese diente, pero cuando hubo buen pasto el caballo se recuperó bien, no tenían problemas en el lomo, no tenían nada que les... Gato y Manchas pasan los 30 años, creo. Sí, uno de ellos sí. Sobrevive más de 30 años y el Sí. otro por ahí también, ¿no? Ujú. ¿Qué te quedó del viaje? Un montón de hoy? amigos. ¿Seguís en contacto con alguno de ellos? Sí, sí, ¿Han venido para Argentina? algunos han venido para Argentina, sigo en contacto y yo, bueno, durante mucho tiempo no suelo hablar, no vivo de esto, entonces por ahí no me lo he pasado en los medios. Cuando yo llegué estuve en un par de medios y después no me interesó porque no fue idea mía vivir de esto. Hugo, hoy estás dedicado a la platería, ¿no? Ese oficio que te... Yo hoy me dedico sí, siempre me dediqué yo a la artesanía, desde muy chico, no exclusivamente a la platería, siempre hice talla en madera con mi tío, con el flaco Gervasio, con algo de escultura, artesanía, ¿no? Claro. Y bueno, cuando volví después del viaje, empecé tallando en madera y bueno, conozco un platero, me puse y aprendí un poco el oficio y ya ahí me armé, empecé a trabajar de platería, en la platería. Bueno, queda hecho el convite y el compromiso para que esto lo cuentes en Castelli, que lo cuentes ante un auditorio, que pueda a su vez repreguntar y plantear las inquietudes que le pueden surgir a alguien que no vivió aquellos tiempos, que parecen ahora nomás, pero que si sacamos la cuenta como lo del celular recién, vemos que hace bastante tiempo y que fue muy distinto. Y eso seguramente, si has tenido la posibilidad, que yo sé que estás haciéndolo, de llevar esta experiencia, contar esta experiencia ante auditorios, deben surgir preguntas muy, muy variadas, que por ahí a alguien que proviene del campo, que conoce un poco la historia ya de antemano, como es mi caso, no le surgen de improviso, ¿no? Bueno, encantado. Yo cuando por ahí pase por Castelli en algún momento, a visitarlo a Héctor. Y a Federico Chuk bueno, a los parientes que quedan allá. Toda la gente. Y bueno, por ahí en algún momento cuadra y paso y si les interesa, encantado, yo no tengo problema. Muchas gracias. No, por favor, muy amable. Y bien, de esta manera llegamos al final del programa. Hemos compartido esta extensa entrevista a Hugo Gassioli, que nos ha llevado 2 programas en los cuales disfrutamos de este viaje que realizaron tanto como si lo estuviéramos transitando, ¿no? Varios años a caballo y la llegada a ese punto final, allá al centro de Estados Unidos, recordando o reviviendo ese largo periplo que realizó hace muchísimos años Aimé Schifeli con Gato y Mancha. Un recorrido que no se había vuelto a realizar y que Hugo Gassioli llevó a cabo en los años 90. De esta manera llegamos al final del programa. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena semana. Auspicia este programa Municipalidad de Dolores, gestión Camilo Echevarren. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar www.carneargentina.org.ar. La Jujuy y la Plata, de noche empiezo a silbar. Esquina de mi Santiago, la San Mamá